Buenos días, Dios le bendiga. Este que le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera en otro día más con el Señor. Un día que hizo el Señor para nosotros, lluvioso, pero fresquito. Y aquí no con mi tacita, sino con mi envase de café que dice, ora, confía y espera. Yo tengo muchos escritos, algunos son estudios, otros son reflexiones que me he propuesto grabarlos en video. Sé que mucha gente pues no son ávidos para leer, así que me propuse entonces comenzar a grabar. Dentro de estos escritos, siempre que ya están hechos, ya están guardados, pero me llega mensaje, el Señor hablándome porque se me llena la cabeza de tanto mensaje que yo tengo que rápido ponerme a escribir. Y uno de ellos es este mensaje que voy a hablar hoy. Casualmente fue el 31 de julio que lo pude escribir un momento mientras estaba en mi casa. El título que le puse a esta reflexión o este mensaje es la escatología de hasta el día en que. 3 puntitos. La escatología de hasta el día en que. ¿Qué es Jesús, Saúl? Primero vamos a presentarnos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos delante de ti, dándote la gloria y la honra, agradeciendo por tu misericordia que se renovó en esta mañana y que se renueva cada mañana, y que por tu misericordia no hemos sido consumidos. Permite que tu Espíritu Santo sea quien nos dirija, que pueda dirigir mis labios, que sea tu Espíritu Santo quien me lleve a lo que está escrito sin salirme, Señor, para que sea algo puro, porque viene de ti, Señor, porque sé que viene de ti. Y que esto me hable a mí primero cada vez que lo escribo, que me hable a mí, cada vez que lo exprese grabando, que me hable a mí y que pueda hablarle a otros, Señor. Que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos muestre cuál es la enseñanza con todo esto, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bien, para esto yo quiero comenzar leyendo en el libro de Apocalipsis capítulo 7, verso 3. Apocalipsis capítulo 7, verso 3 dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿De qué trata esto? Esto se trata de los 144,000 de las 12 tribus de los hijos de Israel. Son 12,000 por cada tribu. Y el Señor los llama los siervos de nuestro Dios. La pregunta que me hago, la pregunta que me hice, y es la pregunta que les hago hoy. Estas personas que están mencionándose en el libro de Apocalipsis, en la revelación de Jesucristo, estas personas aparecerán de la nada, así que cayeron todas, ¡pum!, 144,000. O ya están dentro del pueblo de Israel. Aparecerán de la nada estos 144,000. Estamos a 2 de agosto del 2024. Y la pregunta que le hago, estos 144,000 hijos de Israel, de los siervos, como dice la Escritura, de los siervos de nuestro Dios. Y tú dirás, sí, pero ahí dice siervo de nuestro Dios. El detalle es que más abajo mencionan que son de los
número de los sellados, que son 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Dentro de la escatología bíblica, que tiene diversas vertientes o puntos de vista, hay que ver en dónde estamos parados en estos momentos como iglesia. Y esto se lo hablo a la iglesia. ¿Dónde estamos parados ahora mismo? En Daniel capítulo 2 vemos un relato que la iglesia, entiendo que la conoce. Es el sueño de la gran imagen con un aspecto terrible que tuvo el rey Nabucodonosor. Dice, fue un sueño que perturbó la mente y el corazón del rey Nabucodonosor. Su cabeza era de oro fino, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte barro cocido. Y el rey se le ocurre hacer una estatua. La escritura misma da la interpretación a este sueño. Así que no hay cabida a tratar de especular o hacer especulaciones con respecto al sueño que tuvo este rey. Cada una de las partes mencionadas representa imperios, reinados. 4 de los 5 imperios figurados en esta imagen del sueño ya pasaron, ya acontecieron, ya dieron su cumplimiento. Babilonia, oro fino; Media y Persia, plata; Grecia, bronce; Roma, hierro. Cada uno de estos tuvieron su momento como imperio de ese mundo, en ese momento del mundo antiguo. Pero entonces queda uno. Queda el del hierro con barro cocido, que aún no se ha revelado en parte. ¿Por qué traigo a colación lo del sueño de un rey, y que no es de Israel, sino un rey pagano, un rey que era déspota, un rey gentil llamado Nabucodonosor? Porque todos estos imperios que mencioné existieron y dieron su cumplimiento tal y como Dios se lo reveló en el sueño y se lo mostró a este rey llamado Nabucodonosor, el cual le dio la interpretación del sueño al profeta Daniel. Todos se cumplieron, solo falta uno por cumplirse. ¿Y qué con esto? Bueno, todos esos imperios tuvieron características que los distinguieron. Por ejemplo, a uno se le dio reino, poder, fuerza y majestad. De hecho, una de las bellezas naturales, de las maravillas que se menciona en la historia, fue los jardines colgantes de Babilonia, que fueron construidos por Nabucodonosor. Otro fue el imperio o un reinado inferior a ese, pero con el mismo poder, lo único que un poco menor. Esa fue otra de las características. A otro le dio el dominio de toda la tierra que estaba circundando en ellos como tal. Al cuarto dice que era fuerte como hierro, que desmenuzó y quebrantó todo a su paso. El último, que aún no se ha manifestado en parte, dice que será un reino dividido, por lo que tendrá algo de fuerza del hierro, el cuarto imperio de Roma, pero también será frágil, que de la misma manera que los pies de la imagen era mezclado el hierro con el barro, así se mezclarán
o se unirán como el hierro con el barro, pero a través de o por medio de alianzas humanas. Pero no se unirán como el hierro no puede unirse con el barro. Lo interesante es que cuando se habla de los pies, así como no se pudo mezclar el hierro con el barro, esto no se va a unir. Y se hace mención de los dedos de los pies. Y a menos que sea algo fuera de lo normal, los pies tienen 10 dedos y son 2 pies. Así que estamos hablando de alianzas humanas. De modo que si los 4 anteriores fueron imperios, Babilonia, que hoy es lo que se conoce Irak, Media y Persia, que es lo que se conoce hoy como Irán, Grecia, que sigue siendo Grecia, y Roma, que está en Italia. Entonces, el quinto está hablando de un imperio también, pero en la actualidad no existen imperios, sino países. Bien, países que controlan el mundo antiguo. Deben estar diciéndose ustedes, pero comenzó hablando de los 144,000 sellados y ahora está hablando de una estatua de pies y dedos, etcétera, etcétera. Debemos recordar que en el tiempo antiguo estos imperios tenían dominio por años y años y años. No había tal cosa como los cuatrenios, como se conocen aquí, cuando se van a elegir presidentes, a que estamos acostumbrados hoy día. Esto lo hacen, ¿verdad? Como ahora mismo fue el caso con el presidente de Venezuela y como ha sucedido y como viene ahora con el presidente de los Estados Unidos, la elección de los gobernantes. Esto no es lo que ocurría en el tiempo antiguo. Entonces, ¿qué momento de la historia podemos encajar este sueño de este quinto imperio de pies y dedos? Recordemos que esto no es una profecía aislada y tenemos a otros profetas como Joel, Zacarías y otros más, donde la nación de Israel guarda relación con las profecías bíblicas de los tiempos del fin. De hecho, vemos en el último libro de la Biblia, en el libro que leí de Apocalipsis capítulo 7, ¿verdad? El trato de Dios con el pueblo de Israel. Así que no estamos hablando solo del pueblo judío, sino del pueblo en su totalidad, del pueblo de Israel. Y es aquí donde se une todo lo que he mencionado. Más allá de hablar sobre temas o asuntos catalogados por muchos como conspiranoicos, que algunos han sido ciertos y otros no. Más allá de eso, no podemos negar el hecho de que todo lo que está ocurriendo a nivel mundial está dándose con cumplimiento preciso. Aunque muchos no lo vean y otros lo ignoren, y ya yo he dicho en grabaciones anteriores acerca de los 3 tipos de ignorantes. El que ignora porque desconoce, el que ignora porque no le interesa saber y el que ignora porque no quiere saber. No voy a dar mención de todos los eventos que se están o han estado dándose cumplimiento para no alargar esta grabación. Temas proféticos, bíblicamente hablando, como lo es la angustia de Jacob o el tiempo de angustia para Jacob, como se menciona en el libro de Jeremías capítulo 30, verso 7. Y quiero mencionar con esto, que ahora que acabo de mencionar de Jeremías 30. Hablaba en un short acerca de engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Eso se encuentra en Jeremías capítulo 17. Así que me disculpan ese pequeño error que hice en la grabación. Porque estaba escribiendo ese short, pero también estaba escribiendo
este escrito que hice, que es lo que le estoy compartiendo hoy. Así que se menciona en Jeremías capítulo 30, verso 7. Y son temas que ameritan toda la atención del pueblo cristiano. ¿Por qué? Le mencioné hace unos minutos atrás que el tema del sueño de la imagen de Nabucodonosor, tú lo conoces como la estatua de Nabucodonosor. Y anterior a eso, los 144,000 sellados. La angustia de Jacob no la podemos identificar con lo que ocurrió el año 70 después de Cristo, por ejemplo, porque no, fue con el comandante y que luego fue emperador Tito. Esto no sucedió porque no podemos compararlo, porque no sucedió todo lo que se menciona con respecto a la angustia de Jacob. Así que veamos, por ejemplo, el caso con el profeta Zacarías, cuando hablando sobre esta futura liberación de Jerusalén, profetiza y dice: y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se carguen, los que se la carguen, serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Ustedes dirán, es que hace años que Jerusalén ha tenido conflicto. Muy cierto, muy cierto. Desde el 1948. ¿Qué nos demuestra eso? Que lo que se profetizó hace aproximadamente 2500 años atrás se dio el comienzo de su cumplimiento hace 76 años atrás. Y sin entrar en polémicas sobre fechas, porque el día ni la hora nadie lo sabe, el salmista Moisés, sí, porque Moisés fue salmista y fue profeta, escribió salmos. Y en el Salmo 90, el verso 10, dijo, Salmo 90, verso 10, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Sin embargo, Moisés vivió 120 años. Entonces, ¿a qué se refirió Moisés? Se los dejo de asignación. Lo que me lleva a esto es a formular la pregunta que hice al principio. Estos 144,000 sellados, siervos de Dios, de los hijos de Israel, ¿aparecerán de la nada o ya están dentro del pueblo de Israel hoy día? Ahora le quiero hablar a la iglesia de Cristo, la novia del Cordero. Si en la visión de la estatua de Nabucodonosor, representando a todos los imperios que surgirían, de los cuales 4 ya han surgido, quedando solo el de los pies de hierro mezclado con barro cocido, y del que vemos como todas estas alianzas entre naciones, como la Unión Europea, la OTAN, entre otras, han surgido quitando países, añadiéndose otros países, todo para poder establecerse como un nuevo orden mundial. Con el clamor y el reclamo de presidentes, como lo fue en una ocasión del presidente de República Dominicana y el presidente de Francia, pidiendo que sea un hombre quien los pueda encaminar, quien los pueda dirigir, quien los pueda gobernar, viendo cómo son cada vez más las naciones que se unen para irse en contra de Israel, dejando cada vez más a esta nación sola, como profetizó Zacarías, y señalando y apuntando
al final de los tiempos, entonces, ¿dónde ubica todo este panorama a la iglesia de Cristo de hoy día? ¿Dónde nos pone como iglesia? ¿Dónde nos pone como la novia del Cordero? La higuera brotó sus ramas. ¿Cuándo? Hace 76 años atrás, en el 1948, cuando un pequeño poblado de judíos entran en el 1947 a la tierra que ya Dios le había dado como promesa a Abraham, y que en el 1948 se dio el cumplimiento de esto cuando la Organización de las Naciones Unidas, o la ONU, establece la nación de Israel, o este pueblo de Israel, como una nación. Iglesia, los días de nuestra vida son 70 años, y si en los más robustos 80 se los dejé de asignación, vayan pensando en eso. Iglesia, porque es que tengo que hablarle a la iglesia para que despierte. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Iglesia, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aleluya. Iglesia del Señor, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de Noé, los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Por tanto, iglesia, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y créeme que la iglesia, mucha iglesia, está ajena a los acontecimientos que están ocurriendo en el día de hoy. Simplemente este mundo, Satanás, el príncipe de este mundo, de las potestades del aire, que el Señor lo reprenda, está entreteniendo a la iglesia junto con el mundo entero con limpiadas, con reinas de belleza. Mientras ocurre cosas en un lado, la escatología bíblica establecida por Dios desde antes de la fundación del mundo está dándose cumplimiento. Pero más sin embargo el Señor dijo: velad y orad. Así que no es que pues está pasando, vamos a dejarlo ahí porque eso está pasando y como quiera va a pasar. No, la Biblia dice: velad y orad, para que tengáis o seas digno de escapar de lo que viene. Así que, iglesia, todo lo que yo le leí, esto lo digo yo. No pasará esta generación hasta que todo acontezca, más como en los días de Noé. Esto no lo dije yo, esto lo dijo el Señor Jesucristo, tu Señor y mi Señor. Así que, si lo dijo Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, el cual es Dios que está sentado a su diestra, en medio del trono, lo menos que nosotros podemos hacer como iglesia es prestar atención
y erguid vuestras cabezas, paradnos firmes, porque vuestra redención está cerca. Ahora te hablo a ti, querido amigo y querida amiga, que te topaste con este video, tal vez por el título, tal vez te llamó la atención algo. Yo sé que el Señor va a poner este interés en ti para que lo veas. A ti, querido amigo. En Hechos capítulo 17, verso 30 dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, al cual juzgará al mundo con justicia, por aquel a quien designó, dando fe a los hombres, con haberle levantado de entre los muertos. Ese es Jesucristo. Esto cuando ocurre en ti una profunda convicción de pecado que te lleva a un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que transforme tu corazón, va a producir dentro de tu interior un fruto que vas a expresar confesión a Cristo como tu Señor. Romanos capítulo 10, verso 8 al 10 dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Querido amigo, creer o no creer no te va a llevar a ningún lado. Esto es por fe. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que yo he estado haciendo y lo que seguiré haciendo. Para que tu corazón se conmueva y llegue a una convicción de pecado. Para que cuando eso ocurra, porque hay esperanza que cuando eso ocurre, dice la Escritura que al corazón contrito y humillado, Él no desprecia nunca. Por eso es que te hago este llamado. Antes que tus ojos se cierren y abras tus ojos a una eternidad sin Cristo que no te va a agradar. Yo me estoy tal vez sonriendo, pero te lo estoy diciendo con una tristeza, porque no te va a agradar. Y tú no lo vas a saber hasta que tú abras los ojos a la eternidad, donde vas a encontrarte en un lugar al cual muchos llaman infierno, que es lugar de tormento, pero la muerte segunda que habla en Apocalipsis es el lago de fuego y azufre, y que vas a desear y vas a gritar y vas a crujir los dientes pidiendo que te saquen de ese lugar, que te den una oportunidad. Pero ya no habrá más oportunidad. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día agradable y aceptable al Señor para que vengas a los pies, para que le confieses como tu Señor, como su Señor, y vivas una vida conforme a su palabra, conforme a la Escritura, y no conforme a lo que tu corazoncito te ha dictado por años. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este rato que pude hablarle a esta audiencia, a estos videntes, Señor, a todas estas personas, sean creyentes o no. Que tu palabra no retorne atrás vacía, Señor. Que cuando suene la trompeta y veamos el cumplimiento de la venida de tu Hijo Jesucristo en nubes, podamos encontrarnos todos allí y decirte: Santo, 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 Señor, Rey y Salvador. Gracias por esto, Padre. Te lo pido
encarecidamente en el nombre de Jesucristo que toques el corazón con tu Espíritu Santo para que vengan al arrepentimiento y para que la iglesia despierte, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga y que añada gracia sobre gracia. Amén.